Buenas tardes. El día de hoy en Colombia de Frente a la Ciencia tenemos como invitadas especiales a la doctora Alexandra Galindo y a la infectóloga epidemióloga la doctora Paola Elzate. Ellas nos van a hablar el día de hoy acerca de un tema que ha generado controversia, la fiebre amarilla. Doctora Alexandra, cuéntenos, ¿qué es la fiebre amarilla? ¿Cuáles son sus síntomas y cuáles son sus posibles riesgos? Buenas tardes, soy la doctora Alexandra Galindo. Respecto a las preguntas que me hiciste acerca de la fiebre amarilla, entonces la fiebre amarilla es una enfermedad viral infecciosa, usualmente aguda y de gravedad variable que puede cursar como una infección banal y aún asintomática detectable solo en el laboratorio. Los porcentajes de letalidad varían entre el 5 y el 80% y son mayores en aquellos pacientes que ingresan en el periodo de intoxicación y en los niños. Siempre se debe sospechar de la fiebre amarilla en todo paciente procedente de una zona endémica de la enfermedad que presente fiebre, hemorragias, ictericia ligera y albuminuria. Algunos pacientes sufren formas fulminantes como la muerte de 3 a 5 días. La mayoría fallecen a los 7 días de iniciarse la sintomatología y otros después de las 2 semanas. En la llamada fiebre amarilla tardía, los enfermos que se recuperan no sufren secuela alguna y tienen inmunidad vitalicia para la enfermedad. El agente etiológico del virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flavividae, género Flavivirus y RNA genómico. Modo de transmisión, entonces esta es la fiebre amarilla selvática. El virus circula entre los monos, que en los periodos de viremia son picados por los mosquitos selváticos, los cuales transmiten el virus a otros monos. El hombre susceptible se infecta al penetrar a la selva sin inmunidad y al ser picado accidentalmente por mosquitos infectados. Mono mosquito, selvático hombre. En la fiebre amarilla urbana, el virus es introducido en el ciclo por un hombre virémico que se ha infectado en el ciclo selvático. El periodo de incubación varía de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito infectante. Algunas infecciones producidas en el laboratorio presentan un periodo de incubación hasta de 10 días. Entre los signos y síntomas, entonces, este se clasifica en tres fases. El primero es el periodo agudo, que comienza con una fiebre súbita, congestión conjuntival, dolor lumbar, cefalea, escalofríos, malestar general y vómito. Dura aproximadamente 3 días. En la característica la bradicardia relativa llamado signo de Fayette. En la mayoría de esos casos los síntomas desaparecen de 3 a 4 días. La otra fase es la remisión, de pocas horas a 2 días, periodo durante la cual baja la fiebre y la intensidad de los síntomas. La otra fase es la intoxicación, donde hay fiebre, vómito negro, hematemesis, melenas, epistasis, oliguria, anuria, ictericia y manifestaciones en diversos órganos de la lesión hepática grave, trastornos de coagulación, hipotensión, insuficiencia renal y encefalopatía. Dentro del tratamiento, como tal, no hay un tratamiento antivírico específico para la fiebre amarilla, pero pues el desenlace con el tratamiento de la deshidratación, de la insuficiencia hepática, renal y la fiebre, las infecciones bacterianas pueden asociarse con antibióticos. La prevención de esta fiebre sería la vacuna, que es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. Eh, para prevenir las epidemias en zonas de alto riesgo con baja cobertura vacunal, es fundamental que los brotes se identifiquen y controlen rápidamente mediante la inmunización para prevenir la transmisión en las regiones afectadas por brotes de fiebre amarilla, y es importante que se vacune a la mayoría de la población en riesgo, si se puede hasta más del 80%. Para evitar brotes se utilizan varias estrategias de vacunación: inmunización sistemática de los lactantes, campañas de vacunación en masa para aumentar la cobertura de los países en riesgo y vacunación de quienes viajen a zonas donde esté la enfermedad. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y asequible, y una sola dosis es suficiente para pues, protegerse de por vida de esta fiebre.
Y en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, los países tienen derecho a exigir que los viajeros presenten un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla en caso de que haya motivos médicos para no administrar la vacuna. Dichos motivos deben ser certificados por la autoridad competente. Ahora, ya nos explicaron sobre la definición de la fiebre amarilla, que entendemos que a nivel de Colombia esta enfermedad se presenta muchos en las zonas endémicas, como en el Amazonas, cerca del río Magdalena, Guaviare. En un paciente, cuando se presentan los signos y síntomas, ¿cómo hace el hospital para reportar estos casos? ¿Ustedes cómo hacen para sospechar un caso probable, un caso nexo epidemiológico y un caso inmediato? ¿Y cómo ustedes notifican ante la Secretaría de Salud? Buenas tardes, bueno, gracias por la pregunta y por invitarnos a su programa. Bueno, sí, casos probables, se establecen que hay dos casos, pues que son considerables, probables para la fiebre amarilla. Uno es cuando el paciente tiene un cuadro febril agudo hasta los 7 días, que se inicia súbito acompañado de ictericia y manifestaciones hemorrágicas, independientemente del estado vacunal para la fiebre amarilla. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, en pacientes con cuadro febril agudo hasta 7 días, residentes o provenientes de un área con evidencia de transmisión viral. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que está ahí en la población o puede venir de viajar, digamos, de otro municipio, pero tiene síntomas para sospechar de una fiebre amarilla. No importa que no es, decía que con evidencias de transmisión viral, aparición de casos humanos, episodias o de un aislamiento viral en mosquitos. En los últimos 15 días no vacunado contra fiebre amarilla o con estado vacunal desconocido. Entonces, pues este caso nos quiere decir que si ha viajado y en los últimos 15 días no se ha vacunado o de pronto tuvo una vacuna, pero digamos es desconocida, no se sabe si de pronto si se la pusieron, cuándo se la pusieron, cuánto tiempo, pues puede tener la sospecha de un caso probable de fiebre amarilla. Bueno, el otro caso confirmado por laboratorio. Sí, todo caso probable, al menos pues con una condición, es cuando tiene criterio por laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que el diagnóstico virológico, aislamiento del virus del suero del enfermo por cultivo en las células o por incubación intracelular a ratones, lo cual se consigue con mayor facilidad durante los primeros 4 días de la enfermedad, detención de ácido nucleico viral mediante técnicas de PCR. ¿Qué quiere decir? Pues que se han hecho como estudios a los animales y se han dado de cuenta pues que haciéndole esos estudios por laboratorios salen casos confirmados. Caso confirmado por neto epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que pues cuando corresponde a todo caso probable de fiebre amarilla que fallece antes de 10 días sin confirmación por laboratorio durante el inicio o curso de un brote, en que otros casos ya han sido confirmados. Entonces, pues que se dan de cuenta que por un posible brote, a pesar de 10 días, que tengan como hasta, o sea, pasan los 10 días y fallezcan de pronto que ya le han hecho los exámenes y no han presentado como tal
la fiebre amarilla, no ha salido confirmada, pero pues sí es un posible confirmación epidemiológica por los anexos que han presentado algunos pacientes. Bueno, la última pregunta que nos hacían era el caso descartado. ¿Qué quiere decir? Caso probable con diagnóstico por laboratorio negativo, siempre que se compruebe que las muestras fueron tomadas y transportadas adecuadamente, o en caso probable con diagnóstico confirmado de otra enfermedad. Lo que nos dice el caso que descartado es que a pesar de que hagan los exámenes correspondientes y tengan la mayor precaución para tomarlo de la fiebre amarilla, salen que pues que a pesar de que tengan todos esos como que sean tomados y el diagnóstico sea pues también por otra enfermedad. La última pregunta que nos hacían era ¿cómo nosotros notificamos inmediatamente? ¿Qué quiere decir? Todos los casos probables de fiebre amarilla deben notificarse de manera inmediata o individual a la nación. La notificación semanal, sí se hace una notificación en estos casos probables y confirmados de fiebre amarilla, deben reportarse semanalmente de conformidad a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el sistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Cada semana toca notificar esos casos probables y confirmados a salud pública para pues tener como control. Y ajustes por periodos epidemiológicos, los ajustes a la información de casos probables de fiebre amarilla y a la clasificación final de los casos se debe realizar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. Gracias por invitarnos a su canal, pues hemos respondido lo que más hemos podido investigar de la fiebre amarilla. Es una enfermedad muy compleja, pues porque a medida de que han habido muchos estudios, pues han confirmado que hay posibles casos, que hay casos confirmados y que hay a veces por pacientes que salen negativos y quieren descartar pues que tengan la enfermedad. Muchas gracias.